La empatía requiere conciencia del otro y sensibilidad a las necesidades ajenas. Tiene que formar parte de cualquier teoría del altruismo humano, definiendo así el altruismo como un comportamiento que tiene algún coste que se paga en beneficio de otro. Hay escasas evidencias de que otros animales juzguen la corrección de acciones que no les afectan directamente. La definición del altruismo no implica que deba causar sufrimiento, sino solo que conlleva un coste. Somos animales sociales que dependemos unos de los otros. Nos necesitamos y por eso nos complace ayudar y compartir. No se pretende minimizar la cuestión de fondo, que era que todos los animales hacen lo que más les conviene a ellos y sus descendientes. En este sentido, toda forma de vida es cuidadora, aunque no necesariamente de manera consciente. Contemplando desde la perspectiva de los genes, el altruismo adquiere un significado especial. Aunque uno pierda la vida para salvarla de un pariente, aún así podrá perpetuar los genes propios que comparta con ese pariente. Así pues, ayudar a los parientes es ayudarse a uno mismo. Robert Rivers, un biólogo evolutivo estadounidense, propuso que la cooperación entre individuos no emparentados a menudo se basa en el altruismo recíproco. Los actos altruistas, que son costosos a corto plazo, reportan un beneficio a largo plazo si los favores son devueltos. Si rescato a un amigo de morir ahogado y él me rescata a mí en circunstancias familiares, a los dos nos irá mejor de lo que nos habría ido si solo nos cuidáramos nosotros mismos. El altruismo recíproco permite la expansión de las redes cooperativas más allá de los lazos de parentesco. Los mamíferos tienen lo que Franz de Waal llama impulso altruista, en el sentido de que responden a signos de aflicción de otros y se sienten impulsados a mejorar su situación. La empatía tiene un proceso simple y automático. Emana conexiones corporales inconscientes que involucra caras, voces y emociones. Las personas no deciden ser empáticas, simplemente lo son. Las formas complejas de empatía basadas en la imaginación y la proyección solo se desarrollan secundariamente a partir de este sustrato. No obstante, la decisión de ayudar no depende solo de evaluaciones racionales porque la fuerza impulsora es casi siempre emocional. Cuando los biólogos consideran que el altruismo evolucionó por sus compensaciones, eso no significa que los altruistas lo sepan. No tiene visión de futuro, sino que simplemente se mueven por un impulso benevolente. La gente realmente calcula los costes y beneficios de su comportamiento y menos entre amigos y familiares. Si no fuera por los sentimientos de empatía y compasión, es improbable que nos sintiéramos movidos a asistir a otro. Una manera de estudiar el papel de la empatía es observar las respuestas de aflicción. En chimpancés y bonobos, la consolación es resultado predecible. Una víctima de agresión que hace un momento corría por su vida está ahora sentada sola, gimoteando, lamiéndose una herida o con aspecto abatido. Se siente mejor cuando algún congénere acude a darle un abrazo, acicalarla o inspeccionar su herida. La consolación puede ser muy emotiva, con ambos antropoides literalmente gritando abrazados. Peinado a cerca de 4000 observaciones, vimos que la consolación corre a cargo mayormente de amigos parientes, y más hembras que machos. Esto último también vale para nuestra especie, donde la consolación se considera una forma de preocupación compasiva. Una expresión aún más compleja de la empatía es la asistencia orientada. En vez de reaccionar al sufrimiento de otros, aquí se trata de comprender su situación. Reconocemos las necesidades concretas de los otros. La empatía, que Hume llamaba simpatía, estaba en lo más alto de su lista. La consideraba de un inmenso valor moral. Se ha observado que los animales y las personas a menudo son sensibles o simpáticas a los estados emocionales de los demás. Por supuesto, las reacciones emocionales de un individuo no siempre dan una respuesta simpática, por lo que el problema general es determinar algunas de las condiciones que afectan el desarrollo de respuestas solidarias.
La teoría de condicionamiento proporciona una sencilla explicación para el desarrollo de respuestas simpáticas según Allport. De acuerdo con la teoría, un estímulo no condicionado particular provoca la respuesta emocional. Ahora bien, si una rata experimenta las reacciones de dolor de otra ante un choque mientras ella recibe una descarga, en ensayos posteriores debe mostrar miedo a las reacciones del dolor de la otra rata. El experimento que es presentado en el artículo de Church es una clara prueba de esto, ya que por lo que se ha usado la disminución de la tasa de respuesta de presión de una palanca para el refuerzo como una media del grado de temor. En un estudio, Rice y Gainer, en el 62, consideraron que el altruismo puede ser operacionalmente definido como el comportamiento de un animal que alivia la angustia de otro animal. Además, si un animal mostró señales visuales y auditivas de incomodidad, como chillidos y retorcijones, el animal se supone que está angustiado. Se consideró que este concepto podía ser probado usando ratas albinas al suspender a una rata por un arnés colgado, libre del piso, a la vista y el oído de una segunda rata. Si la segunda rata se encontraba en un compartimento con una palanca que presionaba para lograr bajar automáticamente a la rata colgada al piso, y por lo tanto, presumiblemente podía aliviar su angustia. Lamford y sus colaboradores en el 2006 realizaron un experimento en el que metían a 2 ratones en cilindros de vidrio transparentes para que pudieran verse y a uno de ellos se le administraba ácido acético diluido para causar un leve dolor de estómago. El ratón respondía a esta condición con movimientos extensivos, lo que sugiere malestar. El otro ratón se volvía más sensible al dolor, como si experimentara el malestar de su compañero. En este experimento únicamente daba resultado con ratones que habían vivido juntos. El dolor de un extraño les dejaba impasibles. Deval considera que los bonobos son altamente empáticos, más que los chimpancés. Tan pronto como un bonobo sufre la más mínima herida, se verá rodeado de otros que vienen a inspeccionarlo, lamerlo o acicalarlo. Los bonobos tienen cerebro empático. La reciente publicación del genoma del bonobo confirma que compartimos genes con los bonobos que no compartimos con los chimpancés, pero también compartimos genes con los chimpancés que no compartimos con los bonobos. Nuestra especie comparte un mosaico de características con ambos antropoides, o como se ha dicho en otras ocasiones, somos monos bipolares. En nuestros días buenos somos tan amables como pueden ser los bonobos, pero en nuestros días malos somos tan dominantes y violentos como pueden ser los chimpancés. La notoria diferencia entre los bonobos y los chimpancés se puso de manifiesto en un experimento reciente sobre cooperación, en el que Brian Hare y sus colaboradores presentaron a los antropoides una plataforma que podría acercar tirando juntos de ella. Cuando se coloca comida en la plataforma, los bonobos superaban a los chimpancés a la hora de cooperar. La presencia de comida normalmente induce rivalidad, pero los bonobos entablaban contactos sexuales, jugaban juntos y compartían felizmente el premio. Los chimpancés, en cambio, tenían problemas para aparcar su competitividad. El que ambas especies reaccionaran de manera tan distinta al mismo montaje experimental deja pocas dudas acerca de las diferencias temperamentales entre ellas. Al comparar la sociedad bonobo con la nuestra, se ven demasiadas diferencias para caer en la ilusión de pretender imitarlos. Su amor libre no es necesariamente trasladable a nosotros. Para empezar, la evolución nos ha dado nuestra propia manera de proteger a los jóvenes, que es justo lo opuesta a la solución bonobo. En vez de diluir la paternidad, nosotros nos enamoramos y a menudo nos comprometemos con una persona, al menos solo una cada vez, a través del matrimonio y la fidelidad reforzada moralmente. Muchas sociedades intentan determinar qué machos son padres de nuestros hijos. Haidt concluyó que las decisiones morales son viscerales. Nuestras emociones son las que deciden y luego la razón humana hace lo que puede para encontrar justificaciones. La moralidad es un sistema de reglas que tienen que ver con ayudar o al menos no dañar a nuestros congéneres. Está orientada al bienestar ajeno y pone la comunidad por delante del individuo. No niega el autointerés, pero le pone freno para promover una sociedad cooperativa.
La moralidad surgió antes, y la religión moderna se la apropió. En vez de darnos la ley moral, las grandes religiones se inventaron para forzarla. No estamos más que comenzando a explorar cómo cumple la religión esta misión a base de vincular a la gente y promover la buena conducta. La tesis de la moralidad ascendente hace referencia al código moral que no viene impuesto desde arriba ni se deriva de principios bien razonados, sino que surge de valores implantados que han estado ahí desde la noche de los tiempos. El más fundamental tiene que ver con el valor de supervivencia de la vida en grupo. El deseo de pertenencia y de buena convivencia, de amar y ser amado, nos lleva a hacer todo lo que está en nuestras manos para llevarnos bien con aquellos de los que dependemos. Los primates sociales comparten este valor y dependen del filtro entre emoción y acción para alcanzar el modus vivendi consensuado. La moralidad sirve para difundir los beneficios de la vida en grupo y también para tapar la explotación por una élite poderosa. Aquí nos estamos ateniendo a la visión biológica tradicional que se remonta a Darwin, de la moralidad como un fenómeno intragrupal. Cuanto más expandimos el alcance de la moralidad, más necesitamos servirnos de nuestro intelecto, porque por mucho que se crea que la moralidad está firmemente enraizada en las emociones, la biología apenas nos ha preparado para los derechos y obligaciones a la escala del mundo moderno. Hemos evolucionado como animales de grupo, no como ciudadanos en el mundo. Hemos aprendido que la religión es la fuente de todo mal, y que es inferior a la ciencia como guía para conocer la realidad, pero también que sin religión no habría moralidad ni esperanza para los que tienen miedo a la muerte. Está claro que la religión es una construcción humana, así que la pregunta es ¿qué nos aporta? ¿Nacemos para creer? Y si es así, ¿por qué? Dennett no está tan seguro como los neoateos, en cuyo saco se le mete a menudo que la religión sea irracional, o que su desaparición acelerada haría que el mundo fuese un lugar mejor. La fe viene motivada por la atracción hacia ciertas personas, historias, rituales y valores. Satisface necesidades emocionales como la necesidad de seguridad y autoridad, y el deseo de pertenencia. Admitir que la fe se mueve por los valores y deseos supone un gran contraste con la ciencia, pero también delata lo que ambas tienen en común, ya que la ciencia se mueve tanto por los hechos como suele darse por sentado. Que no se malinterprete, la ciencia produce grandes resultados, no tiene rival a la hora de entender la realidad física, pero como la religión, la ciencia también se basa a menudo en lo que queremos creer. Los científicos son personas y las personas se rigen por lo que los psicólogos llaman sesgos de confirmación. Nos encanta la evidencia que apoya nuestra tesis y sesgos de desconfirmación. Infravaloramos la evidencia contraria a nuestra tesis. La respuesta de los científicos ante los datos es como la del resto de la humanidad. Van a lo familiar y evitan lo no familiar. Se tiene que pensar en esto cada vez que los neoateos afirman que su negación de Dios los hace más listos que los no creyentes irracionales como los científicos. Les gusta presentarse como pensadores capaces de sustraer a los sentimientos y ceñirse a los hechos. La ciencia opera valiéndose de la evidencia y la razón. La duda se valora, la autoridad se rechaza. Ningún descubrimiento se considera verdadero, una noción siempre provisional, a menos que sea producido y verificado por otros. Los científicos siempre nos estamos preguntando ¿cómo puedo averiguar si estoy equivocado? El sistema 1 infiere e inventa causas e intenciones. Se inclina siempre a creer y confirmar. Exagera la consistencia emocional, es decir, lo que se conoce como efecto halo. Se centra en la evidencia existente e ignora la evidencia ausente. Carlo Rovelli considera que la falta de certidumbre es justamente lo que hace que nuestras conclusiones resulten más fiables que las de aquellos que se sienten seguros de sus afirmaciones. Apuesto que el buen científico ha de estar dispuesto a adoptar un punto de vista diferente al que mantuviera el momento en el que se observe la aparición de nuevas pruebas o de que surjan mejores argumentos. Por consiguiente, la certidumbre no es algo inútil, sino también un elemento que, en realidad, resulta dañino si de verdad valoramos la fiabilidad.
La incapacidad de apreciar el valor de la incertidumbre se halla en el origen de buena parte de nuestra veracidad social. Aunque la ciencia nos ayude a apreciar cómo funciona la moralidad, esto no significa que sea capaz de guiarla. Cuando las teorías cambian, las observaciones se acomodan a ellas. Si la fe hace que la gente compre un paquete entero de mitos y valores sin hacerse muchas preguntas, los científicos apenas somos mucho mejores. También compramos ciertas perspectivas sin sopesar críticamente todos y cada uno de los supuestos subyacentes, y a menudo hacemos oídos sordos a la evidencia que no cuadra. Pero aunque los científicos apenas sean más racionales que los creyentes, y aunque la idea de una racionalidad sin sentimientos se base en una mayúscula equivocación, ni siquiera podemos pensar sin emociones. Hay una gran diferencia entre la ciencia y la religión. Esta diferencia reside no en los practicantes individuales, sino en su cultura. La ciencia es una empresa colectiva con reglas de compromiso que permiten al conjunto hacer progresos aunque sus componentes arrastren los pies. Lo que mejor hace la ciencia es incitar la competencia entre ideas. La ciencia promueve una suerte de selección natural, de modo que solo las ideas más viales sobreviven y se reproducen. En resumen, hay dos grandes refuerzos en los que se sustenta el código social por el que se rigen los primates y los niños, uno interior y otro exterior. El primero es la empatía y el deseo de llevarse bien con todo el mundo, con lo que se evita el sufrimiento innecesario. El segundo es la amenaza de consecuencias físicas, como los castigos infligidos por individuos de alto rango. El es describe cómo son las cosas, tendencias sociales, capacidades mentales, procesos cerebrales, mientras que el debería tiene que ver con cómo hacemos que sean las cosas y cómo se supone que nos comportamos. El es difiere a los hechos y el debe a los valores. Los animales que viven según el código prescriptivo han hecho la transición del es al debe. La ciencia puede ayudarnos a explicar por qué ciertas soluciones son preferiblemente a otras y por ende por qué la moralidad es como es. Para empezar, no tendría sentido concebir reglas morales imposibles de cumplir. La moralidad tiene que ajustarse a la razón de ser de la especie. La observación de los chimpancés o los bonobos no puede decirnos mucho acerca de lo bueno y lo malo, ni tampoco la ciencia puede hacerlo. Pero el conocimiento del mundo natural nos ayuda a entender cómo y por qué nos preocupamos unos de otros y buscamos las consecuencias morales. Lo hacemos porque nuestra supervivencia depende de las buenas relaciones en el seno de una sociedad cooperativa. Las leyes morales son meras aproximaciones, quizá metáforas, de cómo deberíamos comportarnos. Que los valores subyacentes puedan internalizarse hasta el punto de que acabemos con una conciencia autónoma es algo que observó Kant. Debería llenarnos de asombro porque apenas comprendemos cómo sucedió tal cosa. Estrictamente hablando, no hay certeza, solo hay gente que tiene certezas.